y decretar estado de sitio en la región metropolitana, entregar más atribuciones a las policías y una mayor restricción a la tenencia de armas. Estos son parte de los planteamientos del mundo político para combatir la crisis de seguridad. En medio de este debate, el presidente Gabriel Boric aseguró que no descarta utilizar ninguna herramienta constitucional, como estos estados no de excepción, ante el incremento de hechos violentos en la región metropolitana. Ya está en curso además una reunión de seguridad, les contábamos muy temprano con Daniela Ruiz-Tagle, que sigue en La Moneda, nos va a actualizar la información. Dani, te saludamos nuevamente. Los saludo nuevamente. Vamos a recapitular los últimos acciones, ¿no es cierto?, que ha tomado el presidente de la República, Gabriel Boric, y las distintas autoridades del Palacio de la Moneda en torno a este tema. El día de ayer, pasadas las 20 horas, el presidente Gabriel Boric se trasladó desde el Grupo 10 de la Fuerza Aérea de Chile, regresando de su visita oficial que realizó en Paraguay, al Palacio de la Moneda. Allí se reunió de hecho, se reunió con la ministra del Interior, Carolina Toá, y el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve. ¿Qué fue lo que se abordó en esa cita? Fue una reunión más bien informativa, en donde el presidente solicitó antecedentes que se han podido recopilar en las últimas horas a propósito de los hechos que se han registrado en los últimos días. Lo que nosotros le preguntamos, por ejemplo, al presidente Boric el día de ayer cuando todavía estaba en Paraguay, ¿ha podido conversar con la ministra Toá? Él dijo que permanentemente está en contacto con la jefa del gabinete. A esa hora, ya cerca de las 9 de la mañana aproximadamente del día de ayer, la ministra Carolina Toá, en calidad de vicepresidenta, estaba encabezando una reunión acá en el Palacio de Gobierno con policías, además de las autoridades ligadas a la seguridad, en donde realizaron distintos anuncios. Pero lo cierto es que fue una de las tantas reuniones de la ministra Toá. El día de ayer, ya cuando llegó la noche, el presidente llegó acá al Palacio de la Moneda, tomaron la decisión de convocar y adelantar el gabinete pro seguridad que se lleva a cabo justamente a esta hora de la mañana. ¿Quiénes están en esa cita? Bueno, la encabeza el presidente de la República, Gabriel Boric, está la ministra Toá, está el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, el subsecretario de Justicia, Jaime Gajardo. Por otro lado, también está el delegado presidencial de la región metropolitana, Gonzalo Durán. Recordemos que él asumió hace algunos días en el cargo tras la renuncia de la ahora timonel del Frente Amplio, Constanza Martínez. El presidente Boric entregó un mensaje a las autoridades esta mañana. Escuchemos qué fue lo que les dijo. Vamos a revisar en particular las medidas relativas a cárceles, pero además a la gobernanza de la seguridad en la región metropolitana. Creo que en esto en particular tenemos que dar una señal muy contundente hacia la ciudadanía primero, pero también hacia los delincuentes. En Chile no va a haber impunidad. Eso pasó esta mañana, eso pasó el día de hoy, precisamente en el inicio de esta reunión que ya lleva cerca de 40 minutos en curso y por lo cual estamos muy pendientes de la vocería que se vaya a dar por parte de las distintas autoridades. La violencia en las calles volvió a instalar en el debate la agenda de seguridad, un tema que en el último tiempo se había mantenido en una especie de segundo plano. ¿Por qué? Porque ya estaba puesto el foco del Ejecutivo en intentar sacar adelante la reforma previsional, en la polémica que se registró por el alza de las tarifas eléctricas. El foco del gobierno del presidente estaba allí hasta que se registran estos casos violentos en los últimos días. Dio paso finalmente a múltiples propuestas desde el mundo político, donde diferentes sectores salieron a, por ejemplo, proponer medidas más estrictas para atacar el avance del crimen organizado, el porte legal de armas de fuego, principalmente en la región metropolitana. De hecho, el día de ayer, la ministra Toá y el día de hoy también el presidente Gabriel Boric reconocían que si bien hay medidas que han podido ser efectivas en otros lugares del país, no lo han sido en la región metropolitana y es por ello que, dicen, se requiere endurecer estas medidas. Pero hay un parlamentario que el día de ayer salió a recomendar
una medida que es mucho más estricta incluso que los estados de excepción que conocemos en el sur de nuestro país, en la Araucanía, por ejemplo, y que tiene que ver con el estado de sitio, que se decreta cuando, por ejemplo, hay guerra interna o cuando existe grave conmoción interior. Se trata del exministro del Interior, José Miguel Insulza. Él, en conversación con el Expreso Bío Bío, con Bío Bío la radio, dijo que acá es necesario avanzar hacia un estado de sitio en esta materia, lo que sorprendió al Ejecutivo, a quienes fueron parte de este bloque de Apruebo Dignidad, que es la ala del oficialismo más ligada a la izquierda, pero que tuvo también apoyo en otros parlamentarios. Por ejemplo, el senador del PS, Juan Luis Castro, aseguró que si bien a nadie le gustaría implementar este tipo de medidas, es necesario bajo este contexto de violencia. Por otro lado, hablamos también con el diputado del Partido por la Democracia, Raúl Soto. Él planteó que se debería implementar una especie de operación rastrillo en nuestro país para combatir el crimen organizado. Nadie busca colocar la fuerza por sobre la razón, pero aquí se ha perdido la razón y el crimen organizado está llegando a todos los lugares más inimaginables, por lo tanto, corresponde al estado de sitio. Al mismo tiempo se requiere una operación rastrillo a nivel nacional con el Ministerio Público y nuestras policías para ir a perseguir a los delincuentes, especialmente los extranjeros irregulares. Estado de sitio que no fue abordado el día de ayer en la reunión que encabezó durante la mañana la vicepresidenta Carolina Toá. Lo cierto es que es un tema que desde el gobierno observan desde siempre con ojos críticos. De hecho, el día de ayer el presidente Boric fue consultado por esta medida constitucional en Paraguay, y él dijo que la evidencia no ha sido positiva y hay que tener en cuenta, por ejemplo, justamente lo que ha sido la evidencia comparada, pero dice que el gobierno no se cierra a ninguna medida que pueda finalmente garantizar la seguridad de las y los chilenos. Escuchemos al mandatario. A lo que significa involucrar a Fuerzas Armadas que no están preparadas para esto, en particular en zonas urbanas. La experiencia comparada no es positiva. Sin embargo, yo no descarto ninguna herramienta constitucional. Lo que importa en estos casos es que las herramientas que tengamos den resultados, y las herramientas que actualmente se han utilizado en la región metropolitana no han tenido los resultados esperados. Por lo tanto, tenemos que avanzar hacia nuevas medidas. Yo no descarto ninguna. No descartó ninguna, hay que avanzar hacia nuevas medidas. ¿Cuáles van a ser? No lo sabemos todavía, además de lo que ayer se anunció por parte de la ministra Toá y el subsecretario Monsalve. Lo cierto es que el día de ayer este tema generó división nuevamente en la alianza de gobierno. Por ejemplo, la diputada del Frente Amplio, Lorena Fríes, que integra la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados, aseguró que cuando se busca el orden por medio de las Fuerzas Armadas, lo que termina ocurriendo es el efecto contrario. No me parece que sea la mejor solución. Cada vez que se incorporan los militares en el control de orden público, hay finalmente no más orden, sino que más posibilidades de corrupción de lo que ahora son nuestras Fuerzas Armadas. Hemos ido avanzando, sigamos avanzando, no recurramos a las Fuerzas Armadas para tareas que no son propias de ellos. ¿Cuáles son las medidas alternativas que proponen, por ejemplo, desde ese sector político del Partido Comunista? El día de ayer, el jefe de la bancada del PC, el diputado Luis Cuello, tildó como una propuesta que carece de sentido el decretar estado de sitio. Dice que se necesitan otras iniciativas, por ejemplo, mayor restricción a la tenencia de armas y poner fin al secreto bancario. Carece de sentido. Es una propuesta efectista. Hoy el gobierno ha adoptado medidas concretas que son efectivas, como la Fuerza de Tarea Conjunta y una mayor dotación policial. Esto debe estar acompañado de una mayor restricción a la tenencia de armas por parte de particulares, también al fin del secreto bancario y, por supuesto, a la aprobación del pacto fiscal para contar con más recursos para seguridad pública.
Donde fue bien recibida la propuesta del senador socialista José Miguel Insulza fue precisamente en la oposición, que observó con buenos ojos esta idea de avanzar hacia un estado de sitio. Junto con eso, por ejemplo, el senador de la UDI, José Miguel Durana, que también es parte de la Comisión de Seguridad del Senado, indicó que lo mejor que el gobierno puede hacer es entregar mayores atribuciones a los equipos de seguridad para combatir el crimen organizado. Yo le hago un llamado al gobierno para que una vez por todas terminemos con los complejos y entreguemos mayores herramientas a nuestras fuerzas de seguridad y excepcionalmente a nuestras fuerzas armadas en caso de excepción constitucional para enfrentar con decisión a los criminales, a los delincuentes. Bueno, un debate en torno a la seguridad que vuelve a tomar fuerza justamente tras los dichos de la vocera Camila Vallejo, quien recordemos fue consultada sobre distintos delitos. La semana pasada, el día viernes, fue consultada también por el hecho de que la familia del exteniente venezolano Ronald Ojeda haya solicitado refugio en Argentina, en otro país. Ella ahí había dicho, Chile es un país seguro. Esta semana le preguntamos lo mismo a la secretaria de Estado y le indicó que Chile al menos está mejor posicionado que países vecinos, que otros países de la región, y que todavía estamos incluso a tiempo de frenar lo que ocurre con el avance del crimen organizado, el porte ilegal de armas de fuego. El día martes, antes de despegar, Boric, en el Grupo 10 de la Fuerza Aérea de Chile, entregó un mensaje a la ciudadanía después de días de silencio. Y allí indicó que la ministra del Interior, Carolina Toá, contaba con todo su respaldo y que finalmente no es el camino estar solicitando renuncias. Él, de hecho, le responde directamente a la UDI, que finalmente ahora está apuntando directamente al mandatario. Katy Tomás. Sí, Daniela, a ver, varias cosas. El presidente Gabriel Boric se va a ausentar del país desde el miércoles 24 al domingo 28 de julio, va a los Juegos Olímpicos de París. Le están pidiendo por parte de la oposición que suspenda el viaje. ¿Hay alguna posibilidad de que suspenda ese viaje o el viaje está firme? El viaje hasta ahora, o al menos hasta ayer, ¿no es cierto?, estaba en pie. Pero ustedes recordarán lo que pasó el año pasado con la COP. El presidente, de hecho, también iba a ir a Emiratos Árabes. Este año va a ir a Francia por los Juegos Olímpicos y de París se va a trasladar a Dubái. Y eso en el marco de una visita oficial que va a realizar en Emiratos Árabes. El año pasado él canceló su presencia precisamente por la crisis de seguridad que atravesaba el país y lo hizo pocos días antes de esta gira. Ahora, ¿qué día parte el presidente a Francia? El miércoles. Del miércoles hasta el 28 se va a mantener en Francia. Esto en el marco de los Juegos Olímpicos y de ahí hasta el 31 va a estar en Emiratos Árabes. O sea, no es que el presidente vaya a volver el mismo 28. El 28 se traslada a Emiratos Árabes y allí va a estar hasta el 30 y el 31 recién en la mañana estaría acá en Chile. Lo cierto es que es un tema que no está cerrado. El presidente ha tomado decisiones bien encima de los viajes que han estado en agenda, así que yo no daría por confirmado este viaje presidencial. Lo segundo es que llamó la atención que senadores del Partido Socialista, senador José Miguel Insulza, que fue ministro del Interior tantos años, el senador Castro, estén pidiendo estado de sitio para la región metropolitana. Yo creo que esto es una sorpresa al interior del oficialismo, no ya estado de sitio para la Araucanía, donde ha habido tantos hechos de violencia, sino que para la región metropolitana esto es una notición desde el punto de vista internacional, o sea, una capital con estado de sitio. ¿Cómo fue tomado esto al interior del gobierno? Porque viene desde el oficialismo. Viene precisamente del oficialismo y de un senador que no es cualquier senador. Un senador que fue ministro del Interior y es por ello también que en el gobierno lo toman con mucha atención. El presidente no quiere
el presidente no quiere decretar esta medida. A él, recordemos que ya le costó mucho decretar estado de excepción constitucional en la Araucanía cuando asumió, lo tuvo que hacer por la situación que se registraba en ese entonces. Y ayer, de hecho, él decía, si bien no nos cerramos a ninguna medida, la evidencia y la experiencia comparada demuestra que los militares no tienen la capacidad, por ejemplo, de resguardar el orden público. Y es por ello entonces que manifestó sus reparos. Y da la impresión, Tomás Cati, que el día de ayer cuando se dice que no se cierran a ninguna medida es más bien precisamente porque la solicitud la hace el propio oficialismo, el Partido Socialista, algunos sectores del Partido Socialista, pero no es una medida que observen con simpatía desde el Palacio de la Moneda y están tratando de buscar cualquier otra medida que no sea esa, precisamente para calmar las aguas en su propio sector. Claro, pero es que es urgente la innovación, o sea, claro, evidentemente siempre está la mirada política y el cuoteo político, ¿no? El cálculo político. Pero evidentemente hay que innovar. A ver, de todas las declaraciones que se han dado durante los últimos días en materia de seguridad, yo destacaría la que pareciera que tiene un tinte autocrítica, ¿no? Que es decir que lo que se está haciendo hasta ahora, Plan Calle sin violencia, el Plan Buen Vivir y otros que se han estado desarrollando en este Ejecutivo, no dan resultado. No lo dieron nunca ni lo van a dar. Entonces, evidentemente hay que innovar y si el presidente dice que tiene la opción, porque tiene varias, podría efectivamente hacerlo. Yo entiendo que para eso, por ejemplo, es la reunión que se está desarrollando a esta hora, porque si no, ¿para qué? No, uno se puede preguntar de manera bastante lógica. Yo me hago otra pregunta, porque el presidente, exactamente. Sí. El presidente habló de la experiencia comparada con otros países. Claro. ¿Qué países? Hago esta pregunta, ¿por qué? Porque resulta que en Francia hay militares en las calles. En Italia hay militares, y estoy hablando de forma permanente, militares en las calles. Cerca de monumentos históricos, por ejemplo. En estaciones de trenes, en fin, pero en las ciudades. O sea, ¿cuál es la experiencia comparada? A menos que estime que los militares chilenos no están preparados para esto, pero hay militares en el sur del país. Ahora, yo me puedo hacer una pregunta. ¿Existen militares suficientes para esto o no? Porque lo que han dicho las Fuerzas Armadas es que con lo que ocurre en la Araucanía y en la provincia de Arauco, más la frontera norte, no tienen militares. Ellos mismos han dicho que no pueden. ¿Te acuerdas un COSENA en donde dijeron que no podían? Exactamente. Consejo de Seguridad Nacional. Por lo tanto, a lo mejor en una de esas es una discusión estéril. No hay militares. Entonces, lo otro es que el Partido Comunista, a través del diputado Luis Cuello, y fue apoyado por el Frente Amplio, dijo, mira, aquí lo que se necesita es pacto fiscal. ¿Será eso? Porque eso es lo que dijo. O sea, aumento de los tributos. 2, control de armas a particulares. ¿Son las armas de los particulares los problemas aquí o no? 3, secreto bancario. El secreto bancario hoy día se puede levantar a través de un tribunal de garantía. No es que no se pueda levantar, sino que lo que quiere es que haya libertad para que el director de impuestos internos levante el secreto bancario. ¿Serán esas las medidas? Con eso bastará, porque a eso se limitó. 4, llamó la atención ayer que el Partido Comunista ya ha dicho, sí, estamos en contra de todo esto, y hace una semana, a propósito de la incautación de armas en Villa Francia, haya dicho que esto es un montaje. Entonces, es una dicotomía bastante compleja de explicar. Vamos a ver si hay resultados en el día de hoy, si hay nuevas medidas, porque yo creo que las que se anunciaron ayer son más de lo mismo. Fíjate, control migratorio. Sí. O sea, esa medida parece... O sea, hace rato que vienen hablando de esto, no hay control migratorio, siguen entrando y saliendo y entrando. Ahora, es tan grave la situación que hay que hace un tiempo, yo creo que los auditores se recordarán, se hablaba de que algunos estaban a favor y otros no, principalmente personas de gobierno, de del control preventivo de identidad. ¿Se acuerdan ustedes? Claro. ¿Hoy día alguien discute esto? ¿Alguien discute algo del control preventivo de identidad? ¿Se dan cuenta cómo ha empeorado la situación? ¿Quiénes están los que estaban en contra? ¿Dónde están? ¿Qué dicen ahora? En fin, todo esto lo digo porque así se ha empeorado la cosa. Mira, mantengamos líneas abiertas contigo y tú nos cuentas a ver si hay decisiones en la moneda. Si en líneas abiertas desde el Palacio de la Moneda, vamos a ver si es que van a entregar algún tipo de vocería posterior a este gabinete pro seguridad, así que por supuesto que vamos a estar atentos acá en el Palacio de Gobierno. Gracias, Dani.